amigos míos, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a continuar con algunas clases que quedaron pendientes en cuanto a la intoxicación por opiáceos, warfarina y digitálicos. Bien, soy el doctor Martín Caicedo Pisfil, estoy con ustedes en este curso. Más bien les estoy dando también las gracias por la oportunidad que me dan de participar. Soy médico general por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tengo diplomado en medicina y salud ocupacional, estoy también terminando la maestría en gerencia de ciencias de la salud y mis líneas de investigación, aparte de medicina de emergencia, es medicina legal y derecho médico y la línea también de infecciosas. Bien, pueden visitar mi página, mi grupo. Constantemente voy a volver a subir material para que ustedes puedan estar al día. Bien, como les digo, muchísimas gracias les doy a nuestros hermanos de la Universidad Nacional de San Marcos por haberme invitado a ser parte del curso. Ya hemos dictado algunas ponencias y vamos en este caso a dictar intoxicación por opiáceos, warfarina y digitálicos. Si bien es cierto, antes de continuar les indico de que la mayor parte de las intoxicaciones está en el tratamiento de soporte y la identificación y el mantenimiento de las funciones vitales. Así que hay que tener en este caso muy a la mano las generalidades del tratamiento de todos los cuadros de intoxicaciones. Las intoxicaciones agudas son síndromes clínicos secundarios y conste, por ejemplo, que en el libro ya del Murillo, ahorita ya están en 7ª edición, nos indica que es un síndrome clínico secundario. Cuando nosotros analizamos la palabra síndrome pensamos que es un conjunto de signos y síntomas y la mayor parte de médicos hemos crecido con ese concepto erróneo. ¿Y erróneo por qué? Porque la palabra síndrome significa que aparecen juntos. Si bien es cierto, ¿no? Al momento de poder hacer un diagnóstico, identificamos nuestra lista de problemas, identificamos los síndromes, agrupamos los síndromes para ver si hay otros síndromes generales y después de eso ya tenemos un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico tal vez nociológico, diferencial, etcétera, etcétera. Pero, como les digo, etimológicamente síndrome significa que aparecen juntos, o sea, es todos esos problemas que aparecen juntos en una persona. Ese es un síndrome, ya que la mayor parte de nosotros hayamos dado pie o hayamos dado cabida a que nos enseñen que es un conjunto de signos y síntomas. Esa es otra connotación, ¿ya? Entonces es un síndrome clínico secundario, ¿ya? Que se produce por la introducción brusca de un tóxico al organismo, ya sea de alguna forma intencional, como es la mayor parte, o de alguna forma accidental. Son graves alrededor del 3 al 5% y la mortalidad es inferior al 1%. ¿Ya? En cuanto a los principios generales en la asistencia de urgencias al intoxicado grave, como les decía, lo más importante, lo más urgente, lo más primordial, les vuelvo otra vez a recalcar, es el tratamiento de soporte, la estabilización hemodinámica y el tratamiento de soporte. Es decir, una buena hidratación, una correcta hidratación, un correcto mantenimiento de la monitorización y de la, en este caso, estabilización de las funciones vitales, ¿ya? Y traten de realizar las maniobras básicas de atención al paciente, porque generalmente son muy pocos los tóxicos que tienen antídotos, es decir, que tienen un tratamiento específico. Y pese a que algunos de ellos pueden tener un tratamiento específico, no siempre va a estar disponible en los hospitales. Entonces tendrías tú que dedicarte exclusivamente al área de toxicología o tendrías que dedicarte al área de
de emergencias, de urgencias de un hospital de nivel 3 para arriba para que puedas tener casi todos los remedios, o por decirlo así, todos los antídotos específicos, ¿ya? Entonces eso casi a veces no pasa. Entonces lo primerito que tienes que tener siempre en la mente es que al paciente intoxicado y al paciente grave lo tienes que estabilizar hemodinámicamente y darle su tratamiento de soporte. ¿Y con qué le estabilizas hemodinámicamente? Obviamente con una buena fluidoterapia, ¿ya? No con esa vulgaridad que algunos de los emergenciólogos que no se han actualizado han dicho, no, vamos a mantenerlo a través del reto de fluidos. Ya no, ahorita ya existe una terapia escalada y desescalada de hidratación terapéutica, ¿ya? Y por citarles algún caso de actualización, a ver si me viene ahorita a la mente, ¿se acuerdan ustedes de la fórmula de Parkland que todavía siguen utilizando para la hidratación en el paciente quemado y que tiene sus parámetros y todo eso? Ya hace algunos meses ya salió de que esa fórmula, la de Parkland, ha quedado totalmente en desuso, que al contrario, o sea, no muestra una verdadera reincorporación. Pero algunos van a poder decir esto, pero yo durante mucho tiempo lo hemos utilizado acá en el servicio, es una fórmula clásica, todo, claro, o sea, es una fórmula clásica, le hemos adoptado todo como folclore médico, pero ya a la luz de la medicina basada en la evidencia, ya existe una terapia más enfocada y ajustada en base a las necesidades hídricas reales del paciente. Ya no en base, como les digo, a una fórmula que, si bien es cierto, nos ha marcado el camino para que hoy podamos saber cómo rehidratar al paciente, pero ya aplicarlo en nuestros días ya está un poco más restringido. Ya entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio es un medicamento, la solución salina es un medicamento, la glucosa al 5%, al 33% es un medicamento, el manitol es un medicamento, y como medicamento hay que saberlos tratar, porque ya hay reportes de que la hiperhidratación, por así de llamarlo, ¿no?, o los retos de fluidos pueden causar injuria renal aguda en los pacientes, ¿ya? Y otras complicaciones. Luego, como les digo, tenemos que recopilar la mayor parte de datos para la información y el registro adecuado de este episodio, ¿ya? Ver si es que tenemos a la mano terapias específicas, como le digo, como los antídotos, formas adecuadas de la eliminación de contaminantes, y al último recién ya vamos a ver todo lo que son los aspectos legales, psicológicos, el entorno, tratamiento psiquiátrico, tratamiento con asistencia social. Eso ya lo vemos al último, pero lo primero, como le digo, que vemos es la estabilización hemodinámica del paciente. Al lado izquierdo les hice una pirámide de rosado, una pirámide invertida, en la cual, si bien es cierto, ves todos los conocimientos legales al momento de actuar en urgencia, esta pirámide te indica la preparación para que tú puedas ser capacitado y para que tú puedas actuar en urgencias, ¿ya? Primerito tienes que prepararte con conocimiento científico y que esté legalmente permitido, ¿ya? ¿Por qué? Porque imagínate que tú quieras hacer una terapia experimental que en tu país no está permitido o que está prohibido, ¿ya? Por algunas razones, ¿ya? Entonces tendrías que demostrar la real eficacia de ese tratamiento para que pueda aprobarse, porque de ser así, de utilizar tú una terapia que está prohibida, entonces obviamente vas a someterte al escrutinio, vas a someterte a lo que es la denigración pública y por parte también de los demás profesionales, ¿ya? Entonces no te van a tomar en serio profesionalmente hablando.
Entonces tú tienes que prepararte con conocimiento de medicina basada en evidencia, con conocimiento científico fundamentado y que esté legalmente permitido, ¿ya? Esto obviamente se va a sustentar o lo vas a afianzar en tu práctica clínica dirigida y sustentada científicamente. ¿Por qué te digo una práctica clínica dirigida? Porque van a ser tus maestros que van a supervisar cómo tú abordas de manera correcta a un paciente crítico. Sería una desidia que algún maestro, supongamos que tú estés en la residencia o como en tu internado y tu supervisor te dejara solo cuando no tienes la suficiente práctica o el manejo en algunos de los pacientes graves, ¿ya? Entonces, tú habiéndote preparado bien y habiendo hecho una práctica en la cual afiance tus habilidades, recién vas a obtener lo que es la resolución de problemas bajo los criterios científicos y legalmente normados, ¿ya? Ya actualmente existe lo que es el CIE 11, ya está dejándose en desuso el CIE 10. El CIE 11, una de las características es que ya está definiendo qué cosas son las enfermedades, cuáles son las características. Una intoxicación ya por el CIE 11 ya tiene ya otra connotación, y eso ya lo hemos visto en los pacientes en las clases pasadas. En las intoxicaciones agudas tenemos que actuar en primer lugar activando un protocolo de medidas de emergencia. Como le digo, por ejemplo, medidas de emergencia como cuál, como asegurar tu zona, asegurar al paciente, saber a quién llamar. En este caso, posteriormente, dar una evaluación diagnóstica general, una impresión diagnóstica, seguir con todo lo que es la estrategia terapéutica del ABCDE toxicológico, si es que hubiera tratamiento específico, aplicarlo, y al paciente mínimo se le va a observar durante las próximas 6 a 8 horas, algunos libros hablan, pero se le va a observar durante un periodo mínimo, en especial cuando ya hay alguna condición psiquiátrica o psicológica que pueda hacer que este paciente sea reincidente. Y ya posteriormente se pueden aplicar las medidas correctoras cuando ya al paciente se le haya salvado la vida, ¿ya? Si bien es cierto, la mayor parte del libro nos pueden dar un abordaje de los principales síndromes clínicos desde el punto de vista tanto de los problemas que aparecen como a nivel de los sistemas que afectan, ¿ya? El libro tanto del Cárdenas como el de medicina intensiva basada en la evidencia, que yo les pediría de que revisaran, nos dan por ejemplo el abordaje de todos estos síndromes. Ya en la última edición del Murillo, en la 7ª edición, ya la forma en cómo presentan estos síndromes es un poco más completo a la versión anterior. Entonces ya aparece el síndrome alucinógeno, el síndrome de etanol inoxidante, el síndrome colinérgico, anticolinérgico, simpático mimético, el opiáceo, que es el causado generalmente por la heroína, por la morfina, el síndrome serotoninérgico, el síndrome tricíclico y el síndrome salicílico. Ahí están, y ahí les dejo prácticamente todas las características de los síndromes para que ustedes puedan revisarlo, ¿ya? En el libro de urgencias del Toledo también están la intoxicación, los antídotos, la dosis de inicio, el mantenimiento y las notas para que ustedes puedan tener a la mano alguna anotación. Por ejemplo, de acá lo que vamos a resaltar el día de hoy es, por ejemplo, con los anticoagulantes cumarínicos, en que ustedes vamos a ver de aquí la warfarina. Su antídoto es la fitomenadión, o sea, la vitamina K, ¿ya? Esto se puede administrar vía oral, pero nunca vía intramuscular, y cada vez que se administre tenemos que controlar el INR, ¿ya?
Otra que vamos a ver hoy día es la intoxicación por digoxina. Si es que hubiera, su antídoto es los anticuerpos antidigoxinas en viales de 40 miligramos, ¿no? Y se le va a sacar por kilogramo de peso, ¿ya? Pero a veces, como le digo, casi a veces no hay, ¿ya? También vamos a ver lo que es la intoxicación por opiáceos, ¿ya? Que su antídoto es la naloxona y se le va a ajustar en ritmo intravenoso hasta que haya una respuesta clínica, ¿ya? Ahí les dejo también otras toxinas que son las más importantes, las más preguntadas, para que ustedes puedan revisar y para que ustedes puedan ver cuál es el antídoto y cuál es el veneno en la cual ustedes pueden utilizarlos en su práctica clínica. Recordemos que en el manual de urgencias, en otro manual español, ya en el Viviano, nos dice que todas las sustancias pueden ser tóxicas, pero va a depender mucho de la dosis, que se debe de tratar en este caso al paciente y no al tóxico, ya, o sea, en este caso a la sustancia que ha provocado. ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? Esto lo hacen bajo un punto de vista desde la hemodinamia, pudiera entender yo. Es decir, que el tóxico del paciente muchas veces también depende de la farmacodinamia y de la evolución en el cuerpo del paciente. Así que si, por ejemplo, hoy mides un AGA, ahorita que te llegue el paciente, a las 3, 4 horas quieres medir o sacas otro AGA, otro análisis de gases electrolíticos, análisis de gases, entonces, arteriales, vas a encontrar una diferencia, pero tú te vas a preguntar, pero de 1 hora a 4 horas han pasado 3, puede haber, como que no puede haber mucha diferencia. ¿Y por qué la hay? ¿Por qué? Porque el fármaco en el paciente va a pasar una serie de pasos para que se metabolice, y los exámenes que hoy estás pidiendo a esta hora o a la hora que el paciente te llega intoxicado son variables de una capacidad, o en este caso de un estado hemodinámico o de un estado de evolución del paciente. Es decir, las pruebas que tú saques ahorita y que interpretes ahorita solamente me va a reflejar ahorita la condición del paciente, valga la redundancia, ¿ya? Pero estas pruebas muchas veces no se van a mantener en el tiempo, por lo que la evolución del paciente es dinámica. Entonces tú tienes que tratar por eso al paciente, ¿ya? No tanto centrarte en el tóxico, sino en cómo evoluciona la depuración del tóxico en el paciente, ¿ya? En todo proceso grave siempre hay que pensar un posible tóxico. Si no podemos realizar el tratamiento de forma segura o un tratamiento específico, lo mejor es abstenerse. Recuerden, en la medicina nuestro lema es primum non cere, primero no hacer daño, ¿ya? Si estuviera indicada la descontaminación digestiva, casi siempre es el carbón activado. Lo que pasa es que en algunos centros solamente utilizamos el carbón activado durante la primera hora, y es más, esto ya se está propugnando en casi todas las guías clínicas o en las intervenciones, de que el carbón activado es más efectivo para algunas sustancias durante la primera hora. Después de la primera hora no tiene mucho efecto, ¿ya? Entonces se deben administrar también antídotos en pacientes en coma para el control de otros síntomas asociados graves, ¿ya? La contención del paciente agitado es una prioridad asistencial, es decir, si el paciente se encuentra en un estado demasiado hiperexcitado, hay que tranquilizarlo o hay que sedarlo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos manejar los demás aspectos de su vida, ¿ya? O en este caso los demás aspectos de la intoxicación, ¿ya? También existe obligatoriedad, ¿no?, de valorar estos episodios por psiquiatría y también por algunas otras especialidades, porque recuerden de que este tipo de intoxicaciones pueden tener varias implicancias legales, ¿ya?
Ahora sí, vamos a hablar del tema ya de hoy, después de la pequeña introducción, ya específicamente nos vamos a centrar en la intoxicación por opiáceos. Lo que ustedes deben de grabarse principalmente es que el antídoto es la naloxona. Ya ahí tenemos en una dosis de 0.01 a 0.03 miligramos por kilogramo de peso, y debemos de repetir solamente cuando sea necesario. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales opioides y opiáceos? Dentro de los opioides tenemos heroína, morfina, metadona, oxicodona, otros derivados sintéticos, fentanilo y remifentanilo, y algunos antidiarreicos. Recuerden, muchachos, de que generalmente, o sea, estos son cuadros de drogas, ¿ya? A manera de broma, ¿no? Alguna vez creo que les dije, ¿no? Que tienen que conocer a su dealer, ¿no? Pero lo que pasa es que, si bien es cierto, después de que se produce la droga y después de que se distribuye, o sea, llámese por droga, cualquier sustancia ahorita, cualquier sustancia blanca, digámoslo, vamos a suponerlo, al momento que se va a fragmentar y al momento que se va a repartir, al momento que ya se va a distribuir, empiezan a mezclarlo con un montón de otras sustancias, ¿ya? Empiezan a mezclarlo con talco, con paracetamol, con dextrometorfano, con yeso, o sea, con un montón de sustancias. Entonces no siempre, digamos, esto es o llega pura, ¿verdad? Entre comillas o hablando. Entonces esto va a producir de que los pacientes tengan unos síntomas superpuestos y que no siempre el síndrome descrito sea puro, ¿ya? Y lo otro es que las drogas también van teniendo un comportamiento dinámico y un comportamiento epidemiológico, ¿ya? Es decir, por ejemplo, antes, ¿no? La cocaína, la heroína eran las drogas que predominaban más en los Estados Unidos, y actualmente ya es el fentanilo. Ya van a haber intoxicaciones por fentanilo, por remifentanilo, ¿ya? Y es más, lamentablemente algunos de nuestros colegas anestesiólogos o que tienen acceso a todas estas drogas también las utilizan para su consumo personal, ¿ya? Y han pagado las consecuencias de utilizar estas drogas para poder calmarse bajo fines recreativos. Entonces eso hay que tener cuidado, ¿ya? Opiáceos, ¿ya? Te causan euforia, son euforizantes que causan sedación posteriormente, ¿ya? Las dosis altas, obviamente, cuando estas drogas generalmente tienen una dosis estándar, ¿ya? Pero en el afán, los jóvenes de tener unas sensaciones más fuertes, o en el afán los jóvenes de poder incrementar, digamos así, los niveles de adrenalina de la sensación actual, entonces son ellos mismos los que se provocan una intoxicación al ingerir más dosis, ¿ya? Entonces, dosis altas van a provocar depresión respiratoria, pero tenemos, ¿no? Al menos la naloxona si es que lo hubiera, pero en todo caso no lo hubiera y viene su tratamiento de soporte, ¿ya? ¿Cuál es? La intubación endotraqueal y la ventilación mecánica. Se ha hablado también, y esto es un problema real, espero que no tengan algunos de ustedes algún tipo de clase de problemas, y si no, y si han tenido que lidiar, es que estas drogas o que las personas drogadictas les es muy difícil salir de ese cuadro, de ese vicio, de ese flagelo, a pesar de que tienen apoyo de su familia, apoyo de los profesionales. Les es muy difícil a ellos a veces salir de este mundo. Ya entonces la abstinencia de los opiáceos ya tiende a manifestarse igual, ¿no? Con ansiedad, compulsión, ya aumento de frecuencia respiratoria, sudoración y demás síntomas, ¿ya? Así que a tener cuidado. El diagnóstico de todas estas intoxicaciones casi siempre es clínico, Puedes utilizar algunas pruebas o analítica cuando las tengas, ¿ya?
Existen ya formas de poder tratar esta abstinencia, ya por ejemplo la metadona, la buprenorfina, pero es o debe ser un tratamiento controlado. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden ser reacios, rebeldes al tratamiento y pueden causarse intoxicación y causar más tolerancia, ¿ya? Opioide, recuerden ustedes, el prefijo oide es falso, ¿verdad? Estaba antes lo que era el opio y el oide no, o sea, falso opio. Es un término utilizado en varias sustancias naturales, ¿no? Como les digo, ahí están las derivadas del opio o de la dormidera y sus análogos semisintéticos y sintéticos que se unen a los receptores opioides específicos. Los opioides son potentes analgésicos con un papel limitado en el tratamiento de la tos y de la diarrea. También son drogas de abuso comunes debido a sus propiedades euforizantes y a su amplia disponibilidad. Existen 3 receptores principales para los opioides: la delta, la kappa y la mu. Aparecen en todo el sistema nervioso central, pero obviamente estos están relacionados con la percepción del dolor, ¿ya? Principalmente, ¿ya? También se encuentran en algunos mastocitos y en algunas células del tubo digestivo. Los receptores, estos receptores de opioides que son normales, son estimulados normalmente por las endorfinas endógenas, pero como le dije, esto nos brindan una sensación de no tener dolor y una sensación de bienestar, de gratitud, por así decirlo, ¿ya? Generalmente nosotros utilizamos otra vez los opioides como si fueran analgésicos, ¿ya? Y hay que tener, como le digo, cuidado con este uso, inclusive el uso clínico, ¿ya? Generalmente los efectos se alcanzan después de unos 10 minutos, ¿ya? O después de, o sea, obviamente, ¿no? Después de la inyección intravenosa son 10 minutos. Después de lo que es una insuflación nasal, es decir, o sea, una aspiración, como nosotros vulgarmente le decimos, después de 10 a 15 minutos y después de 90 a 120 minutos después de la ingestión oral. Como le digo, depende mucho de los pasos que se salten. Ustedes saben de que a nivel intravenoso es más rápido el efecto, ¿ya? A nivel de la insuflación nasal, ¿por qué? Porque ahí tenemos los plexos como el de Kieselbauch, en el cual Entonces, dependiendo, como les digo, del tipo de administración, van a realizar los efectos. Y también mucho depende de la tolerancia del paciente, ¿ya? Otra vez, ¿no? Etimológicamente, o una de las formas tradicionales se obtenía de la amapola. Y las causas obviamente más frecuentes de toda la intoxicación por opiáceos hace algunos tiempos era la sobredosis por heroína. Pero esto, como les digo, ya está cambiando por el tipo de drogas que la gente al menos está utilizando ya. Aparece lo que... antes de pasar a la clínica, ahí tenemos también otro cuadro de los opiáceos, los naturales, los semisintéticos y los sintéticos, ¿ya? Naturales como ¿quién? El opio, la morfina, codeína, papaverina, ¿ya? Sintéticos, hidrocodona, hidromorfona, oxicodona, heroína, diamorfina, y los sintéticos ya pues prácticamente ahí tenemos el fentanilo, el tramadol, meperidina, metadona, ¿ya? Son, como les digo, drogas que nosotros utilizamos y hay que tener cuidado inclusive con esta clase de medicamentos para que ustedes o nosotros o inclusive los pacientes no puedan tener lo que es una dependencia, una tolerancia farmacológica, ¿ya? Y puedan causarles más daño del que ya tienen, ¿ya? La triada clásica, ¿cuál se considera? Era la disminución de la conciencia hasta llegar al coma, una depresión respiratoria y la miosis puntiforme, ¿ya? Generalmente, o sea, una midriasis es cuando la pupila
tiene una abertura mayor o el diámetro pupilar es más grande, y la miosis es cuando el diámetro pupilar se reduce, ¿verdad? Por eso dice miosis puntiforme, ¿ya? Pero hay que tener, como le digo, cuidado, porque si bien es cierto en la triada clásica, no se manifiesta así en todos los pacientes, ¿ya? Existe una hipoventilación, por eso es que nosotros hacemos uso de lo que es la terapia de respiración o de ayuda respiratoria. Si puede hacer con ventilación mecánica, mejor. ¿Por qué? Porque la frecuencia respiratoria es menor de 2 en este tipo de intoxicaciones. Ahora, ustedes saben que generalmente en promedio la inspiración dura 3 segundos, la expiración dura 2 segundos, digamos el ciclo de inspiración-expiración son 5 segundos, y 60 segundos entre 5 son 12 respiraciones que das en un minuto, ¿ya? Pero cuando esta respiración obviamente va bajando ya, por menos de 12, ahí hay que tener cuidado, porque la hipoventilación es el mejor predictor de la intoxicación, ¿ya? También pueden aparecer hilio paralítico, retención urinaria, hipotermia, arritmias cardíacas, hipotensión, ¿ya? Pueden aparecer otras complicaciones más, ¿ya? El diagnóstico generalmente ustedes lo van a hacer con una buena historia clínica y exploración física. Tienen que hacer ustedes un buen interrogatorio. Si el paciente estuviera consciente, bacán. Si el paciente no estuviera consciente, por favor tratar de sacar la información de los acompañantes, ¿ya? A la mano los estudios que tengamos de la analítica. Por ejemplo, hemograma, estudios de coagulación, bioquímica con creatinfosfoquinasa, gasometría arterial. Ya, si es que se pudiera determinar la cantidad de opiáceos en orina. Ya, como les digo, lo que tengamos a la mano. Ya, a nivel del electrocardiograma podemos ver que si la intoxicación es por propoxifeno, puede haber un aumento del intervalo QRS, ¿ya? Cuando hay una intoxicación por metadona, puede aparecer ya un aumento del intervalo QT y de la torsaide, y aparecer una torsaide de Points, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? La clínica, como le digo, ahí está la clínica típica, miosis, es decir, el diámetro pupilar se reduce, ¿ya? Depresión respiratoria con estupor o coma, ¿ya? La intoxicación por metadona o heroína pueden producir edema agudo de pulmón no cardiogénico, y tienes que hacer en este caso un diagnóstico diferencial con una neumonitis química. Neumonitis química ya se llama, antes se llamaba neumonía broncoaspirativa, ¿ya? Tener cuidado, y tienes que vigilar tanto el aspecto hemodinámico como el aspecto hematológico y el aspecto cardiológico, ¿ya? Entonces, posteriormente tenemos lo que son los signos y síntomas de la toxicidad o de la abstinencia de los opioides, ¿ya? Esta toxicidad la abstinencia no es letal, ¿ya? Sin embargo, sí hay que tratar esos efectos constantes de querer obtener, en este caso, esta dosis por la sedación que hay o que esta te puede ofrecer. Entonces existe lo que es euforia y somnolencia, ¿ya? Generalmente, como estimula a los receptores de los mastocitos, pues puede aparecer, ¿no?, ese famoso eritema facial, picazón, sobre todo los que utilizan, ¿no?, la morfina. En efectos gastrointestinales puede haber náusea, vómitos, disminución de los ruidos intestinales, ¿no?, estreñimiento, ¿ya? En la toxicidad o sobredosis, como les digo, tienen que ustedes fijarse en la frecuencia y en la profundidad respiratoria, ¿ya? Pueden haber otras complicaciones, ya puede haber, como les digo, también una muerte por hipoxia, porque se disminuye la frecuencia respiratoria a una frecuencia muy, muy baja, de tal manera que el aporte de oxígeno hacia el cuerpo va a ser insuficiente, ¿ya?
Puede haber delirio, hipotensión, bradicardia, disminución de la temperatura corporal y retención urinaria. Ya, puede haber hipertonía, temblor, clonus, sudoración, inestabilidad, agitación, temperatura mayor de 38. ¿Ya? En algunos consumidores, vía respiratoria, se le llama esnifar. Esnifar es aspirar por la nariz cocaína u otra droga en polvo. A los tipos que practican el esnifar, ¿no?, la droga, se ha registrado lo que es una leucoencefalopatía espongiforme, ¿ya? Y obviamente va a haber síntomas neurológicos, como agitación motora, apatía, ataxia, parálisis, ¿ya? Y estos pueden desencadenar en un cuadro de muerte, ¿ya? Hay que tener en cuenta, la abstinencia puede aparecer a las 4 horas después de la última dosis, o como un máximo entre el segundo y el tercer día, y después desaparecer una semana, ¿ya? En este caso, esta droga sí te causa bastante ansiedad y deseo irresistible de conseguirla, ¿ya? Con todo, no obviamente una sintomatología como sudoración, bostezo, lagrimeos, etcétera, etcétera. Más tarde pueden aparecer, en este caso, la piloerección o la piel de gallina, puede aparecer temblor, fasciculaciones, etcétera, etcétera. La abstinencia no te causa fiebre, ni convulsiones, ni alteraciones del estado mental, aunque sí puede ser, como le digo, muy, muy persistente, sintomática, ¿ya? Y como le digo, el diagnóstico ya lo hemos visto que generalmente es clínico. Si es que hubieran análisis para detectarlo, sería lo ideal. El tratamiento, otra vez, nos vamos al tratamiento, y lo principal son las medidas de soporte respiratorio y circulatorio, ¿ya? El antídoto va para la naloxona. Ahora, hay algunos libros, ¿ya?, que nos hablan de 0,4, 0,8, pero vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice el libro del Toledo, ¿ya? Si es que hay, miren muchachos, estupor o obnubilación o coma, que son los estados en la cual uno va a estar el estado mental más comprometido que el otro, entonces hablamos de una dosis de 0,2 a 0,4 como hemos visto, ¿ya? Pero si es que al estado de coma, que es un estado prácticamente de conciencia el más bajo, se le suma la depresión respiratoria más la apnea, tenemos que manejar una dosis de 0,8 a 1,2, ¿ya? Y repetir, en este caso, con una dosis. Primero hemos iniciado lo que es una dosis de carga y luego una dosis de mantenimiento, ¿ya? Y en perfusión, solo si hay respuesta positiva a la primera dosis, obviamente, ¿no? Y se le deja a través de una perfusión 4 miligramos, se disampollas en 500 mililitros de suero glucosado al 5% y se ajusta de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿ya? Entonces hay que tener, como les digo, cuidado con estas drogas, en especial los que manejamos el campo clínico, porque no estamos exentos de poder manejar estos medicamentos, ¿ya? Y tenemos ahí, ¿no?, su tratamiento sintomático, ¿ya?, en la cual podemos utilizar, ¿ya?, otro agonista. Ya hemos visto cómo tratamos la toxicidad o la sobredosis, y también ahí le dejo otro esquema de manejo, ¿ya? Pero principalmente el manejo de la naloxona ya se los he explicado a través del librito del Toledo. Vamos a hablar de la digoxina, ¿ya?
Hay que tener en cuenta que todos los medicamentos cardiológicos tienen una dosis letal y una dosis terapéutica muy estrecha, o mejor dicho, los rangos entre la dosis terapéutica y la dosis letal son muy estrechas. Entonces ustedes tienen que tener siempre mucho cuidado cuando manejan los medicamentos cardiológicos. Ya, por eso es que los cardiólogos, ellos son los que más especialistas en ajustar las dosis de medicamentos, porque estos pueden causar muchos efectos secundarios, y debido a que el margen terapéutico, o es decir, el espacio entre la dosis letal y la dosis terapéutica es muy corto, por lo que una mayor dosis de la correspondiente puede ser letal para los pacientes. Los digitálicos, entonces, como les digo, los principales digitálicos son digoxina, metildigoxina y digitoxina. Se utilizan hace muchos años en lo que son el tratamiento de arritmias y de insuficiencia cardíaca, especialmente en los casos de fibrilación auricular. Generalmente alrededor, se habla del 10 al 20% reciben tratamiento con digitálicos, y la principal causa de la intoxicación por ellos es el error en la dosificación, ¿ya? O en este caso la acumulación del digitálico en el organismo, ¿ya? Como les dije, miren, existe un margen estrecho entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica, ¿ya? Es bastante estrecho, 0,8 a 2, mientras que tú te pasas de 2, ya esa es una dosis tóxica. La principal causa de intoxicación por digitálicos es la insuficiencia renal, porque no está depurando, pues, ¿no? O sea, no está actuando bien la función renal, por lo que puede haber un aumento de los digitálicos, y con esto desencadenar todos los efectos secundarios. Ahora, cuando estos también son adquiridos con otros fármacos, llámese la eritromicina, tetraciclina, quinidina, miodarona, verapamil, espironolactona y otros diuréticos, inclusive corticoides y ciclosporina, pueden desencadenar este cuadro de intoxicación. ¿Cuál es la clínica? ¿Ya? Tenemos las manifestaciones cardíacas y las extracardíacas. En las manifestaciones cardíacas, ustedes saben de que cuando ustedes sacan un EKG al paciente, ustedes tienen que estudiar al paciente si tienen un ritmo sinusal o no sinusal, cuánto es su frecuencia cardíaca, y si es que encuentran o no encuentran algunas otras alteraciones, digamos, anatómicas, o en este caso eléctricas, ¿ya? Y si es que existe clínica de hemodinámica o de una disfunción hemodinámica, ¿ya? Entonces van a registrarse trastorno del ritmo, acompañados o no de insuficiencia cardíaca, pero ya hay una arritmia, ¿ya? ¿Cuál es esta? Puede ser, puede haber bradicardia sinusal, o sea, del nodo. Puede haber un bloqueo sinoauricular o auriculoventricular, puede haber un ataque arritmia supraventricular, ritmo nodal, extrasístole ventricular, bigeminismo y taquicardia ventricular, ¿ya? Ninguna arritmia es diagnóstica de intoxicación digital, y que no existe prácticamente ninguna arritmia que no pueda ser causada por la digital. Parece muy irónico, pero a veces tenemos que aprender, y por eso es que al momento de diagnosticar tenemos que ser muy hábiles, ¿ya? Manifestaciones extracardíacas pueden aparecer las más precoces, como son la digestiva. El paciente no tiene ganas de comer, tiene anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea. Otros síntomas son debilidad, visión coloreada con halos verdes o amarillos, es decir, que ven así unas círculos redondos alrededor de su visión, ¿ya? Puede haber síncope, cefalea, confusión y alteraciones, ¿ya? Por lo que respecta a las manifestaciones, bueno, ya ustedes las tienen ahí, cuáles son las gastrointestinales, neurológicas,
Principalmente, como les digo, no escotomas, ¿ya? Es decir, que el paciente, digamos que esto es lo que está mirando, ¿no? Su campo de visión del paciente, y el paciente no puede ver, ya no puede ver todo el campo de visión que le proporciona el ojo y solamente ve una partecita, ¿no? Esa la cuenta, el paciente está viendo con binoculares, ¿ya? Tiene visión borrosa, los coloreados, ¿ya? Y hay que tener en cuenta, saber valorar, en este caso, los ritmos cardíacos y su manejo, ¿ya? Obviamente, los valores mayores de 6.000 equivalentes por litro ya son demasiado graves, ¿ya? Las exploraciones complementarias son las que tú realizas y las que tienes a la mano, ¿ya? Bioquímica sanguínea, los cuales tienen que incluir glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, magnesio, concentración plasmática de dioxina, siempre y cuando lo haya. El electrocardiograma te va a definir qué tipo de arritmia tiene, es decir, cuál es su alteración eléctrica del corazón. Asimismo, tienes que solicitar radiografía posterior, anterior y lateral para verificar que no exista o no se haya desarrollado alguna sintomatología de insuficiencia cardíaca. Porque si es así, también tienes que tratar la insuficiencia cardíaca de acuerdo a su velocidad de eyección, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todos los pacientes con intoxicación o con clínica de intoxicación por digoxina, automáticamente todos van para la hospitalización. Ya todos. ¿Ya? Y obviamente, ¿no? Primerito pasan al servicio de urgencia y se les monitoriza con el electrocardiograma. ¿Ya? Igual, aunque estén en un margen de 3, van a ser sometidos a observación. Como les comenté, por ejemplo, la recomendación es que a los pacientes con intoxicación por digitálicos se les deje mínimo unos 3 días. ¿Ya? Cuando desaparezcan los síntomas, los signos y las alteraciones electrocardiográficas relacionadas con la intoxicación digitálica y la digoxina o la digoxinemia, o sea, la concentración de digoxina en sangre, sea inferior al 2%, ya el paciente recién puede darse de alta. Entonces hay un tratamiento sintomático y un tratamiento específico. Otra vez le vuelvo a recalcar, lo principal del tratamiento sintomático es el tratamiento de soporte, ¿ya? Por ejemplo, su lavado gástrico y su carbón activado cuando estuvieran en la primera hora, a pesar de que se le puede administrar una dosis repetida de carbón activado, pero se habla de la primera hora, pueden hacer un lavado gástrico y un carbón activado, o 25 gramos de carbón vía oral cada 3 horas hasta 4 dosis, ¿ya? La oxigenoterapia, no olvidemos, ¿ya? Con una máscara de Venturi al 30%, ¿ya? Tenemos que ponerle, si es que ustedes pudieran, ¿no? Doble vía, para en una de ellas, o en una de estas vías venosas, colocar solución glucosada al 5%. Tenemos que corregir las alteraciones electrolíticas, generalmente dosando el potasio. Si es que el paciente tiene arritmia de tipo ventricular, podemos utilizar fenitoína o lidocaína. Cuando el paciente tiene bradicardia o bloqueo auriculoventricular, podemos utilizar atropina, isopreterenol, marcapasos transitorios. Si el paciente tiene taquicardia supraventricular, podemos utilizar verapamilo. Y si el paciente tiene taquicardia ventricular, podemos utilizar lidocaína, difenilhidantoína o sulfato de magnesio. ¿Ya? Hay que tener cuidado de las contraindicaciones también. Ya en el tratamiento de esta clase de fármacos no debemos utilizar beta bloqueantes, ni quinidina, ni procaína, mida, ni disopiramida. Ahora, todo lo que yo les he contado, todo al menos lo que les he puesto ahí, generalmente ustedes no lo van a ver, a no ser, como les digo, de que esté en el área pura de emergencia, ya, pero por lo menos para saber identificar qué drogas puedo yo utilizarlo. Por eso les digo, lo importante acá es que tú estabilices al paciente, ya. El tratamiento específico
de la intoxicación digitálica, si es que lo hubiere, es anticuerpos antidigoxina, solo cuando existan arritmias potencialmente mortales que no se controlan, ¿no? Es decir, la hiperpotasemia es más de 6.000 equivalentes por litro y la dioxinemia, imagínense, ya más de 15 por litro es fatal ya. La respuesta total al fármaco está en los 90 minutos, ¿ya? Y ahí tienen ustedes un cuadro de si es que conoce la cantidad de digoxina, si es que conoce la digoxina en el estado estacionario, ¿ya? O si desconoces. Como les comento, muchachos, la mayor parte de estrategias terapéuticas ahí se los dejo, pero es bien difícil por ahí que vean un intoxicado por digoxina, ya es difícil, pero por lo menos ya lo tienen, ¿ya? Y vámonos a la última sustancia, que es la intoxicación por warfarina, ¿ya? Generalmente esto lo están utilizando como venenos de ratas, ¿ya? Entonces existen, pues, ¿no?, accidentes intencionales y también existen antecedentes accidentales del consumo de warfarina o dicumarínicos. Ahora, en hablamos de los anticoagulantes cumarínicos y ya hablamos, ¿no?, de la warfarina y el acenocumarol, los rodenticidas anticoagulantes, ¿ya? El antídoto es la fitomenadiona, es la vitamina K, viene en ampolla de 1 mililitro en 10 miligramos, ¿ya? La administración es intravenosa. Ahora, como les comenté en la ponencia anterior, o sea, si es que nosotros fuéramos toxicólogos de profesión, ¿no?, o si fuéramos técnicos de toxicología, porque lo existen, ¿no?, o ingenieros industriales, entonces la visión de la molécula para nosotros sería diferente. Es decir, les voy a mostrar un poquito, por ejemplo, la evolución de la molécula de la warfarina así a grandes rasgos, pero yo creo que si alguno de ustedes es ingeniero químico, toxicólogo, pues va a haber bastante diferencia, ¿no?, entre su perspectiva y la mía, en el sentido en que yo lo estoy mirando más desde el punto de vista general y como si fuera una molécula global, ya no tanto es de decir la evolución, ¿no? No es que no me importe, sino que lo que pasa es que los textos, o al menos la información con la que nos hemos nutrido, va más desde el punto de vista clínico, ¿ya? Entonces, igual voy a tratar de ubicarlos en su contexto histórico, mostrarles su epidemiología, pero ya de por sí le voy a decir de que nosotros lo vemos más desde el punto de vista clínico, tratándolo como si fuera una molécula, y entran todo su variante, todos sus espectros, ¿ya? Que pueden haber importancias de moléculas de importancia clínica, sí, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, en la ponencia pasada hablábamos de la intoxicación por órganos fosforados, y hay algunos órganos fosforados que hemos vuelto a utilizar lo que es, entre comillas, la terapia de la atropinización, es decir, aplicar tantas atropinas hasta que el paciente ya no pueda tener ni secreciones bronquiales para que no se broncoaspire. Y hablamos también inclusive ya de una administración por perfusión intravenosa de atropina, es decir, dejarlo al paciente que pueda administrársele la atropina de una manera constante, de una manera continua, ¿ya? A inicios del siglo XX, se descubrieron los anticoagulantes al investigar la muerte por la enfermedad hemorrágica en el ganado vacuno de Wisconsin, ¿ya? Obviamente, quien lo estaba causando era el heno del trébol dulce descompuesto. Ya para 1939, Campbell y Lynn identificaron la bis-hidroxicumarina o dicumarol como agente tóxico. En el 48 se introdujo como un rodenticida extremadamente efectivo a la warfarina, cuyo nombre se derivó del acrónimo del titular de la patente, ¿ya? En los 70 ya se desarrollaron anticoagulantes de acción más prolongada, mejores conocidos como superwarfarinas, ya hidroxicumarinas e indandionas, ¿ya? Como les digo, ¿no? O sea, la evolución de
de la industrialización para suplir las necesidades que se estaban generando en estos pueblos, pues era bastante primaria pero acelerada, ¿ya? En cuanto a la epidemiología, obviamente que los que tienen más exposición son los niños por la curiosidad de estar buscando y las mujeres a veces por la necesidad de poder utilizar productos contaminados con estos productos tóxicos, ¿ya? Son causantes importantes de intoxicaciones accidentales en niños, en especial en menores de 5 años, después de los medicamentos como es el acetaminofén, antihipertensivos, antitussígenos, hidrocarburos y alimentos, ¿no? Obviamente, que a veces requieren cuidados críticos. Los rodenticidas anticoagulantes son sustancias derivadas de la 4-hidroxicumaramíniga y del lindano 1,3-didona o indandionas. ¿Ya? Son utilizados para el control de roedores, provocando la muerte por diferentes mecanismos. Inhiben los sistemas de coagulación sanguínea, bloquean la enzima acetilcolinesterasa, alteran lo que es el ciclo de Krebs, ustedes saben que es el ciclo de la energía, e inhiben todo lo que son los sistemas enzimáticos, ¿ya? Obviamente causan una un disparejo equilibrio y alteran toda lo que es la electroneutralidad de los iones. Ustedes saben de que para mantener el equilibrio o para mantenerse en homeostasis el cuerpo humano maneja un concepto que nosotros decimos la electronegatividad, es decir, la cantidad de iones internos y externos deben estar balanceados tanto en carga como en cantidad, ¿ya? Sin embargo, cuando estos generan un intercambio de energía o empieza a haber una excitación, pues se empiezan a alterar las funciones y entonces obviamente el traspaso de iones va a generar alteración de las funciones. Para la clasificación de los rodenticidas, tenemos por ahí los rodenticidas sintéticos orgánicos, ¿ya? Y los otros rodenticidas. Dentro de los rodenticidas sintéticos orgánicos, tenemos los derivados del ácido fluoroacético, los derivados de la urea, los derivados de las tiourias, y los compuestos relacionados con la vitamina D. A tener cuidado con eso también, ¿ya? Y otros, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes el fluoroacetato de sodio, el fluoretanol, el warfarina lo tenemos por acá, exclusivamente el que vamos a hablar, el ergocalciferol, el colecalciferol, ¿ya? Ahí está el racomín que nosotros conocemos, que es el coumatetrail. Ya hay compuestos anticoagulantes, difazidona, el bradifacón, el clorofacinoma, el difenacón, ¿ya? Luego, ustedes tienen ahí abajito lo que es la clasificación de los rodenticidas anticoagulantes. Están los de primera generación, los de segunda generación y las indandionas, ¿ya? Los de primera generación, ahí está, como les digo, el más antiguo está la warfarina, el cumaclor, ¿ya? Dentro de segunda generación, ya tener cuidado con los más conocidos, ya la bromadiolona, el brodifacooma, ¿ya? Y las indandionas, está valona, pindona, difacinoma, clorofacinoma, ¿ya? Como le digo, nosotros los agrupamos generalmente así dentro de un solo, ¿ya? Pero este es el nombre de la molécula, porque en realidad también tienen un nombre comercial. Como le digo, miren, ahí está el racumín, el ratomet, el talón, el raticin, ¿ya? A tener cuidado con esos, que son los más conocidos, ¿ya? La biodisponibilidad de la warfarina a nivel oral va casi al 100%, ¿ya? Puede también existir una alta penetrancia a nivel de lo que son las vías respiratorias, ¿ya? A nivel de piel no se absorbe mucho, ¿ya? La detección en sangre, cuando lo hubiera,
se puede encontrar de 2 a 8 horas, ¿ya? Los principales sitios en donde se distribuye la warfarina es en el hígado, en los pulmones, en el vaso y en los riñones. Son tejidos altamente perfundidos, ¿ya? Ahí tienen ustedes el volumen de distribución, ¿ya? El que es el volumen equivalente al espacio de la albúmina, ¿ya? Cruza la placenta esteratogénica, ¿ya? El rango efectivo de la vida media está entre 20 a 60 horas, con un promedio de 40. Y en el uso terapéutico, el efecto anticoagulante de la warfarina ocurre dentro de 24 horas después de la administración del medicamento, ¿ya? Las superwarfarinas, ¿ya?, tienen buena absorción oral, también se absorben vía dérmica e inhalatoria, son más liposolubles, por eso se absorben a nivel dérmico, ¿ya? Y alcanzan una mayor concentración, obviamente, en el hígado, ¿ya? Estas son un poquito más tóxicas y actualmente, debido a que estas son las que más se comercializan, la mayoría de las intoxicaciones es causada por la superwarfarina, ¿ya? Se altera todo lo que es, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes un poquito de su hematología básica? Tenemos nosotros los factores de coagulación, ¿verdad? Hay algunos que son sintetizados en el hígado. Entonces estos se alteran, ¿ya? ¿Cuáles son? El 2, el 7, el 9, el 10, la proteína C y la proteína S. Ya, esos se van a alterar. Miren ustedes aquí, ven, ya, y cómo, obviamente, al bloqueo de la vitamina K, ya, se va a alterar todo lo que es los factores de coagulación. Y por obvias razones, se va a alterar la cascada de la coagulación, ya. Tenemos dosis letal, dosis tóxica. ¿Ya? Hay que tener nosotros cuidado de esto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cantidad de ingestión se le puede dar el abordaje, ¿ya? Por ejemplo, hay lugares en donde distribuyen raticidas de baja potencia y hay lugares en donde distribuyen raticidas de alta potencia. Los dos son raticidas, sí, pero uno es de baja potencia y el otro es de alta potencia, ¿ya? Entonces ustedes van a ver aquí cuál es, por ejemplo, la dosis letal, miren, de warfarina, la dosis tóxica, ¿ya? Si bien es cierto, esto es, o la intoxicación puede cursar sin ninguna sintomatología, en otros casos puede haber el principal signo, que es el sangrado, ¿ya? Pueden haber equimosis, epistaxis, hematemesis, hematuria, hemoptisis, melenia, petequia, sangrado vaginal, ¿ya? Todas esas alteraciones son por obviamente, ¿no?, por una alteración en los factores de coagulación. Y entonces hay que tener cuidado, ¿ya?, y hacer una adecuada y exhaustiva historia clínica, ¿ya? ¿Por qué? Porque también esta intoxicación ha sido motivo de varios estudios legales por algún intento de homicidio de algunos de los cónyuges, ¿ya? Entonces tenemos intoxicación leve, tenemos intoxicación moderada y tenemos intoxicación severa, ¿ya? Intoxicación leve, ¿con quién? Con simplemente irritación del tracto gastrointestinal, dolor abdominal, diarreas y vómitos a nivel localizado, a nivel gastrointestinal. Ya la moderada, ya tenemos lo que es la equimosis, ya tenemos lo que es hemartrosis, epistaxis, etcétera, etcétera. Ya, pero en la intoxicación severa ya encontramos hemorragias más graves, como las gastrointestinales masivas, pulmonares e intracraneales. Así que la principal característica es la hemorragia, ¿ya? A tener cuidado entonces, ¿ya? ¿Y cuál sería el tratamiento? El tratamiento son, primero, vigilar las medidas del soporte. Tienes que vigilar las medidas respiratorias y cardiopulmonares. De ser posible, tienes que por lo menos determinar la cantidad ingerida, ¿ya? Luego disminuir la absorción, no aumentar
la eliminación de la sustancia tóxica, ver que hay, si hay otras, qué otras opciones de tratamiento tiene, mantenimiento del volumen, si es que no tienes algún otro tipo de alteraciones hidroelectrolíticas, y como antídoto tenemos la vitamina B. Entonces, pero como ustedes saben, no es que tan solo se han alterado lo que son los factores de coagulación de vitamina K dependientes, sino que hay pacientes asintomáticos con valores normales de tiempo de coagulación en los que no se sospecha una intoxicación importante. Esos nada más se los observa por 72 horas, pero cuando el paciente está asintomático pero con tiempo de coagulación prolongado y NR aumentado, ahí sí va la vitamina K vía oral. Pero cuando ya hay hemorragia severa, ahí se le da vitamina K más plasma fresco congelado porque contiene los demás factores de coagulación. ¿Ya? Entonces, también la vitamina K se ajusta de acuerdo a el INR en niños y en adultos. ¿Ya? Ahí están las dosis y miren ustedes cuál es el algoritmo propuesto ya para que se puedan manejar lo que es la intoxicación por superwarfarinas, ¿ya? Complicaciones pueden presentarse convulsiones, ¿ya? Pero estas pueden tratarse con diazepam a dosis de 0,25 miligramos a 0,4 miligramos por kilogramo de peso corporal, ya repitiendo de cada 5 a 10 minutos hasta controlar la convulsión por un máximo de 3 dosis. En caso de anemia o de un sangrado inminente ya grave, hay que considerar, como les digo, el uso de plasma fresco congelado, ¿ya? También puede usarse sulfato ferroso, ¿ya? O algunos otros promotores de hierro, ¿ya? Pronóstico y seguimiento, ¿ya? El seguimiento del paciente intoxicado con ese tipo de rodenticidas debe hacerse a través de una buena revisión de sistemas, de un examen físico exhaustivo, de un tiempo de protrombina y del INR. Se le debe de educar al paciente para prevenir estos casos similares, ¿ya? Se considera un buen pronóstico si las hemorragias subdurales o las lesiones vasculares de otros tejidos no dejan secuelas, ¿ya? No existe información disponible, bueno, acerca de efectos crónicos, ¿ya? Así que hay que tener cuidado. Entonces, muchachos, ¿qué nos queda como un resumen de todo esto, ya? Que ante una sospecha de intoxicación aguda medicamentosa por otra sustancia debemos de actuar con rapidez y ser metódicos, es decir, que tenemos que tener un proceso interno en el cual nosotros ya hayamos resuelto estos casos, y por eso es que existen cursos en los cuales nos van a entrenar cómo podemos abordar las patologías obviamente más frecuentes, ¿ya? Hay que hacer una adecuada historia clínica, ¿ya? Y hay que tratar de sospechar, cuando la intoxicación puede ser provocada, ¿ya? Se pueden tener claras indicaciones y la frecuencia de la zona nasogástrica, el carbón activado y el lavado gástrico, puesto que según el tóxico del que se trata varían en dosis y en frecuencia de la administración. Ya hay que tener en claro siempre las indicaciones y la frecuencia, eso lo he hablado en la clase pasada. Es importante recordar que no en todos los casos la alcalinización de la orina puede ser efectiva, solamente en intoxicaciones por salicilatos, antidepresivos tricíclicos y barbitúricos, ¿ya? Entonces tenemos que tener en claro que principalmente las medidas de soporte son la clave para tratar este tipo de intoxicaciones, ¿ya? Hay que saber cuándo tenemos que al paciente someterlo a hemodiálisis, cuándo hay riesgo de arritmias y cuándo es el tratamiento de la aplicación de las medidas de sostenimiento del paciente, ¿ya? Muchas gracias, eso ha sido todo. Al menos disculpen por la tardanza y disculpen por la premura, pero hemos estado ocupados en el trabajo. Les agradezco, muchachos, espero que se encuentren bien. Cualquier pregunta me la hacen saber, yo con gusto les voy a compartir mis materiales. Ahí están mis
Mi correo electrónico es martincapi77@gmail.com. Estoy agradecido con ustedes y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.